Nos hemos ido introduciendo ahora ya en el gobierno de Salomón, porque dejamos atrás el gobierno de David. Salomón se encargó de algunas cosas que dejó David pendientes y él sabiamente, dice la escritura, juzgó lo que tenía que juzgar para que tuviera un reinado, una etapa de su reinado en paz. Tenía que hacerse cargo de algunas cosas que quedaron pendientes. Y ahora entonces vemos en pleno la manifestación del reinado de Salomón. Comienza Salomón con un corazón correcto, con un corazón adecuado, que amaba al Señor, como dice la escritura, mm, lleno de sabiduría como un don de Dios. Y vemos que en esta etapa del reinado de Salomón, que es la etapa del gobierno de Cristo en nuestra vida, pues se va a caracterizar por eso, por la sabiduría, por saber hacer las cosas conforme al corazón de Dios. O sea, es un hombre que ya maduró, un hombre que ya sabe conocer y discernir entre el bien y el mal, tiene los sentidos ejercitados, como dice el apóstol Pablo, para discernir entre el bien y el mal, y va a poder establecer entonces juicio sobre todas las cosas. De hecho, la historia que sigue aquí en la escritura tiene que ver con eso. Y yo quiero que vayamos a esta historia rápido porque mi interés en esta mañana y la carga del Espíritu está más en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, en la segunda parte de ese capítulo, porque es lo que creo que el Señor quiere que esta mañana centremos el mensaje. Entonces vamos a leer esta parte de la historia que es muy conocida para todos. Yo creo que a Salomón se le conoce por esto, tanto en la parte pues cristiana como en la parte secular. O sea, todo el mundo sabe esto de Salomón. Eh, de hecho, la gente en el mundo dice la sabiduría salomónica, o sea, cuando van a referirse a, a saber dirimir un conflicto o algo. O sea, hasta Salomón es mencionado en el mundo por su sabiduría. Entonces vamos a leer lo que nos quedó pendiente del capítulo 3, desde el versículo 16 al 28. Aquí está Anita para que nos ayude con la lectura. Bueno, Martica, buenos días, hermanos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey,
porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por la palabra. Le pedimos al Señor que esta mañana nos instruya y nos enseñe Él directamente. No nos vamos a detener mucho en esta historia porque es muy conocida. Algunos detallitos de esta historia importantes, pues, es que la ley prohibía la prostitución. Dice obviamente aquí que eran rameras. En el primer versículo vemos que dice que eran dos mujeres rameras que se presentan delante del rey. En Deuteronomio 23:17 está la ley. Dice, no haya ramera entre los hijos de Israel. Y en la parte B de ese versículo dice, ni sodomita entre los hijos de Israel. O sea, prohibición para las mujeres de ser rameras y a los hombres de ser sodomitas. Pero aquí hay dos rameras presentándose delante de Salomón. Algunos dicen que es probable que estas mujeres no hayan sido israelitas, que eran extranjeras, pero que estaban dedicadas pues a esta profesión. Dos mujeres que vivían juntas, eran colegas en el oficio, digámoslo así, ambas embarazadas al mismo tiempo, tienen sus hijos al mismo tiempo. Y la historia nos cuenta, pues, el desafortunado evento, ¿no? La una se duerme profundamente y parece que se asfixió a su bebé, ¿no? Se duerme encima de su bebé y lo mata. Pero esta mujer toma el bebé de su compañera y le pone el bebé muerto a la otra, ¿no? Y se genera acá este conflicto. ¿Ustedes se imaginan este conflicto tan tremendo entre ellas? ¿Ustedes se imaginan? O sea, nada más vayamos con nuestra mente a imaginarnos el cuadro, ¿no? Esta mujer que conocía a su hijo, su bebé, y que la otra le insistía y le decía, no, este es el mío y este es el mío. O sea, qué terrible. Y no había un testigo para decir, no, sí, ella tiene razón. O sea, esta pobre mujer estaba totalmente desprotegida y no sabía a quién acudir. En este tiempo los reyes eran también, hacían de jueces. Nosotros hemos visto el proceso desde que Israel entró a la tierra prometida y vimos cómo al principio Josué, que era el comandante en jefe, el heredero después de Moisés, él introduce al pueblo y en el tiempo de Josué, pues Josué era el que establecía los juicios, era Josué y los ancianos. Luego vimos la etapa de los jueces, cómo Israel, cada uno se fue a su territorio, pero habían conflictos, entonces el Señor tuvo que levantar de tiempo en tiempo un hombre lleno del Espíritu Santo para establecer juicios sobre la nación, porque había muchos conflictos y además había que defender al pueblo de los enemigos y se necesitaba este tipo de hombres y hasta mujeres, porque recordemos que dentro de los jueces había una mujer, Débora, Sansón, acuérdense de Barak, acuérdense de todos los jueces que nosotros estuvimos estudiando, ¿no? De Gedeón. Bueno, aquí Salomón tenía ese cargo también, hacer de juez. Los jueces generalmente pues eran hombres llenos del Espíritu Santo. Después de la etapa de los jueces, pues vino la etapa de Samuel. Samuel también era juez. Él era profeta, pero también hacía de juez. Y luego siguen los reyes, o sea que ya la responsabilidad del juicio venía sobre los reyes. Lo único que esta mujer dijo, bueno, al único que me puede ayudar con esto, pues es el rey. Él es el que tiene la última palabra. Pues, me imagino que le dijo a la otra, pues entonces vamos donde el rey, porque es allí donde vamos a solucionar este asunto. Ustedes se imaginan la pelotera, dos mujeres peleando. Eso era impresionante. Pues tanto que cuando vienen delante de Salomón, les ponen el problema y siguen peleando, porque dice Salomón, y esta dice que no, que es el mío, y esta otra dice, no, es el mío. En una época bien compleja, hoy en día pues no habría problema, porque hoy en día hay una prueba de paternidad, una prueba genética, o sea, en sangre usted le pueden decir, no, este es el hijo del otro, no se preocupe. Eso es facilísimo hoy en día, ¿cierto? En este momento de la historia de la humanidad no era así. No había
cómo determinar por la ciencia la paternidad de este niño, ¿no? ¿Por qué se peleaban ellas por un hijo? Miren, las mujeres en este tiempo, es curioso, pero cuando uno estudia esto de pronto por ahí en internet, se va a encontrar con un poco de feministas, ¿no? Analizando esta escena. Por eso les digo que es curioso porque tal vez Salomón es famoso en el mundo es por esta escena. De hecho, así termina este, este pasaje y dice que él se volvió famoso en Israel, pero no solamente en Israel, esto es de fama mundial. Hay cuadros pintados sobre esta escena, muy famosos, cuadros pintados por artistas donde representan esta escena de Salomón juzgando este juicio, haciendo este juicio pues de las dos rameras. Entonces, las feministas hablan de esto, que es que la mujer, que no sé qué, y lo enfocan pues de diferentes maneras. Es bien interesante este pasaje de la escritura, controversial, ¿no? Salomón entonces tiene que juzgar sobre este asunto, es bien difícil. Si usted cómo puede determinar si no había un testigo, cómo puede determinar ese es el hijo de quién, es muy complicado, pero la gracia de Dios y la sabiduría de Dios estaba sobre Salomón y le dio la solución salomónica. Traigan una espada, ¿y una espada para qué en este caso? Pues, ¿qué va a hacer el rey con una espada? Y cuando lanza la sentencia sobre el niño, pues imagínense cómo quedan las dos mujeres, ¿no? La víctima iba a ser el niño, pero Salomón quería era desnudar el corazón de la verdadera mamá. Y eso es lo que pasa en la historia, ¿no? La verdadera mamá, entonces dice la escritura, se conmovió en sus entrañas. A veces la escritura para decir corazón habla de entrañas. Y ella dijo, no, no lo maten. Yo prefiero no tenerlo que, que muera el bebé. O sea que Salomón se dio cuenta quién era la verdadera mamá. ¿Por qué peleaban ellas por un hijo? Las mujeres en este tiempo no tenían heredad y un hijo varón pues era muy valioso. Y obviamente que si yo tenía como mujer un hijo varón, no tenía marido, ¿por qué? Porque eran rameras, ellas no tenían marido, quien las sustentara. Entonces este hijo seguramente iba a crecer y se iba a hacer cargo de su mamá, ¿no? Las mujeres no heredaban, por eso yo les estaba diciendo ahora que este pasaje es muy controversial y las feministas se pegan de allí, ¿no? Entonces, ¿era importante para ellas un hijo? Sí lo era. Y Salomón aquí comprueba que esta mujer era la mamá, ¿no? Aquella que se conmovió en sus entrañas y dijo, no lo mate, déselo a ella. Y la otra, en cambio, en su egoísmo y en su corazón perverso, dijo, no, pues ni para ella ni para mí, entonces mátelo. O sea, ahí el Señor descubrió los corazones y realmente nos vamos a dar cuenta que el juicio de Dios lo que está buscando realmente es descubrir corazones. El Señor juzga, por allá la escritura va a decir, en Corintios va a decir el apóstol Pablo, que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada, ¿no? De nadie. Entonces, cuando el Hijo de Dios llega a la madurez, puede establecer juicio, juicio a través del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos va a dar esa sabiduría, ya habíamos hablado de eso, y vamos a poder juzgar todas las cosas, todas las cosas. Juicio, la palabra juicio es orden, es traer orden. Cuando nosotros veamos la palabra juicio, es traer orden. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra juicio es orden, que lo entendamos desde este punto de vista, porque a veces nos vamos al significado de pronto de juicio y creemos que es algo malo. Pero no, el juicio es bueno. El juicio siempre va a traer el orden de Dios. De hecho, aquí en Colombia, y también creo que en Ecuador usamos la palabra juiciosa, ¿no? Cuando hay una mujer muy hacendosa en su casa, aquí los paisas usan mucho esa palabra, de ay, tan juiciosa, porque ordena la casa. Entonces, juicio es orden. Cuando el Señor estableció los jueces y aún cuando le da la facultad a los reyes de establecer juicio, pues es
establecer el orden. De hecho, aquí en Colombia tenemos, creo que es en el escudo que dice orden y justicia, ¿no? Tiene que ver, el juicio siempre está ligado al orden. Y la justicia se establece y se aplica para restablecer el orden. Para eso tenemos las cuestiones de justicia en las naciones, ¿no? Lo que son ¿cómo es que se llama esto? Ayúdenme con esa palabra. Ministerios de justicia o los poderes, ¿no? El poder de justicia legislativo. ¿Para qué? Para mantener el orden de una nación. Entonces, el rey estaba llamado a eso, estaba llamado a establecer y a mantener el orden. Entonces, estas mujeres alborotadas en su desorden, Salomón sabiamente establece este juicio y se da cuenta de quién es la verdadera mamá. Esto fue tan maravilloso para los israelitas, o sea, ver esa sabiduría de Salomón, y dice que tuvieron temor. Cuando hay el verdadero juicio de Dios, cuando el Señor se manifiesta en sabiduría a través de nuestra vida, viene ese respeto. Realmente los hermanos maduros, los hermanos que entran en esa madurez y son los hermanos que el Señor establece en la iglesia para mantener el orden, pues hay ese respeto, ¿no? Está ese respeto hacia el hermano y se le va y se le consulta, hermano, ¿usted qué piensa de tal cosa? ¿Por qué? Porque ya hay madurez, porque ya la sabiduría de Dios está en el hermano y este hermano puede ayudar a restablecer el orden en todos los asuntos correspondientes a la casa de Dios. Entonces estamos viendo aquí principios que son aplicables a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Eso en términos generales con respecto a este evento, digamos que el primer evento donde Salomón tuvo la oportunidad de manifestar esa sabiduría ampliamente y fue famosísimo, ¿no? Salomón por esto. Yo quiero que vayamos directamente al capítulo 4. La primera parte de este capítulo 4 nos va a hablar del gobierno del reino, cómo Salomón establece ese gobierno. Tampoco nos vamos a detener mucho allí porque, como les digo, mi intención es avanzar a la segunda parte del capítulo 4. Entonces vamos a seguir leyendo. Por ahí está Anita para que nos ayude con la lectura. Vamos a leer, Anita, desde el versículo 1 hasta el 19. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo, y Adonirán, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín; el hijo de Decar en Macás, en Saalbín, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán; el hijo de Esed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo, en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Meola y hasta el otro lado de Jocumeán. El hijo de Heber en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Maanaín. Aimás en Neftalí.
Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón, Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot, y Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar, Simei, hijo de Ela, en Benjamín, Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador de aquella tierra. Amén. Amén, ok. Bueno, aquí estamos viendo una lista larguísima de nombres, pero estamos viendo también cómo estableció Salomón sus ministerios. Digamos que él se rodea de gente que le va a ayudar a reinar. Un gobierno no se establece, pues se establece bajo un solo hombre, en este caso como vemos los reinos, ¿no? Pero está rodeado de gente capaz, de gente que lo va a ayudar a reinar. Y esto nos establece acá un principio. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Una fotografía, algo que nos muestra la escritura de cómo va a ser el reino del Señor. Nosotros tenemos que entender algo. Salomón es una imagen también de nuestro Señor Jesucristo, del reinado glorioso de Cristo, porque para allá apunta todo esto. Estamos viendo que Salomón se rodea de sacerdotes para la parte que es más importante ahora en el reino, es la parte sacerdotal, porque se va a construir el templo. El reinado de Salomón entonces va a estar centrado más en esa parte que en la parte bélica. ¿Por qué? Porque el reinado de Salomón es de paz. Salomón no va a tener guerra, Salomón va a ser un reinado de tanta abundancia y de tanta opulencia, él no va a tener conflicto. O sea que en este momento, cuando nosotros vemos el reinado de David, veíamos como el énfasis más en sus generales, los valientes de David y las conquistas de David. O sea, nosotros vemos eso marcado en el reinado de David. Aquí en el reinado de Salomón no. Aquí vamos a ver en el reinado de Salomón, es que él establece un gabinete de gobierno, hombres idóneos que van a ser los que van a estar acompañando al rey en su gobierno, y él tiene un reinado de reposo prácticamente. Tan de reposo tiene el reinado Salomón, que dice la escritura que nombró 12 gobernadores, sobre todo Israel, o sea, dividió el territorio en 12 partes y estableció un gobernador por territorio. Y dice que cada uno de ellos estaba obligado, tenía la responsabilidad de sostener a Salomón un mes al año. O sea, el año tiene 12 meses. Y sabiamente Salomón dijo, bueno, yo no me voy a hacer aquí bola. No voy a recoger los impuestos y que una sola persona diga, voy a comprar las cosas de este mes para sostener el reino. No, él dijo, un gobernador se va a encargar de sostener mi casa y de sostener esto durante un mes. Yo no me encargo de nada. Y así fue, y eso lo vamos a ver más adelante. Y sostener a Salomón en semejante opulencia, nos vamos a dar cuenta de que era algo monstruoso y monumental. O sea, no era cualquier cosa lo que este pobre gobernador tenía que hacer. O sea, sostener un mes de Salomón era una cosa impresionante en gastos. No era cualquier cosa. Y esos gobernadores tenían esa función de recoger para Salomón alimento, granos, todo lo que era el sustento de la casa de Salomón, y no solamente de su casa, sino de los animales de Salomón. O sea, era una cosa loca, ahora lo vamos a leer. Y entonces Salomón hizo eso, y él realmente tuvo un reinado de paz. Él simplemente se dedicó entonces a lo que el Señor lo llamó, pues a sabiamente juzgar y a disfrutar del reino. Eso fue lo que Salomón hizo. Y tenía alrededor un equipo que en realidad le ayudaba en todo. Esto nos habla del gobierno del Señor Jesús. El Señor Jesús también se rodeó de 12. Mire la coincidencia o la diosidencia, o no hay diosidencias en la palabra, sino que el Señor
esto apunta a que nosotros nos demos cuenta y nos muestre algo hacia el futuro, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que nos vamos a centrar esta mañana. El Señor también tomó a 12, digamos, 12 gobernadores, que también el Señor, a través de ellos, pues, administró y llenó la tierra de su palabra y llenó la tierra del reino. Entonces es maravilloso lo que vemos aquí, la foto que nos está mostrando Salomón de lo que es el reinado de Cristo. Aquí nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque vamos a tener que separar al hombre, que es Salomón, de lo del tipo que representa. O sea, por un lado, él nos va a manifestar el tipo de Cristo y por eso vamos a ver esa abundancia en la vida de Salomón y vamos a ver todo lo que el Señor le permitió a Salomón, porque está representando la abundancia del reinado de Cristo. Pero por otro lado, vamos a tener que ver el hombre y vamos a ver el hombre defectuoso, el hombre que cometió muchos pecados y falló. Y eso nos deja la escritura como entendimiento de que el reinado del hombre no es perfecto, que hay un reinado perfecto que tenemos que seguir esperando, porque este hombre no era perfecto y falló. Entonces, tenemos que hacer esa separación para que podamos recibir lo que es espiritual, porque si juntamos las dos cosas vamos a tener confusión. No vamos a entender por qué Salomón iba a tener todo este tipo de bendición y no iba a como hombre a responder a ella. Entonces tenemos que separar estas dos cosas. Bueno, entonces lo más importante de resaltar aquí pues es el equipo de gobierno con el cual Salomón se rodea, de estos 12 gobernadores que van a ser como el sustento de Salomón después, cada uno con la responsabilidad de sustentarlo cada mes. Entonces vamos a seguir leyendo porque lo que yo les estaba diciendo es eso. Me interesa que entremos en esta segunda parte. Entonces vamos a leer del versículo 20 al 34. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Y tuvo paz por todos los lados alrededor, por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Y también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared.
Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amén. Amén. Bueno, aquí ya estamos viendo en pleno cómo era que vivía Salomón, cómo fue la manifestación de ese reino en este tiempo. O sea, era un reino de esplendor, era un reino de abundancia. Por eso les decía, como dice la escritura aquí, cómo esos gobernadores tenían que suplir para Salomón cada mes. Comienza el versículo 20 diciendo, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo, y alegrándose. Ustedes recuerdan la promesa que Dios le da a Abraham, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, ¿cierto? Que no se iba a poder contar. Aquí se está cumpliendo a Abraham esa promesa. Israel estaba tan confiado, tan seguro, eran épocas tan de abundancia y de tanta paz, no tenían que salir a la guerra, entonces no habían muertos, estaban tranquilos, se estaban alimentando bien, o sea, era un gobierno realmente de prosperidad, era un gobierno donde ellos estaban experimentando lo que todo ser humano quiere experimentar, lo que todo candidato a gobierno le promete a los que quiere captar como los votantes, ¿no? Todos los candidatos nos ofrecen paz, seguridad, justicia y abundancia y equidad. O sea, póngale cuidado a todo candidato y eso es lo que va a ofrecer. Pues aquí con Salomón esto no era un ofrecimiento mentiroso, esto era una realidad. Aquí se estaba cumpliendo verdaderamente la bendición para el pueblo de Israel. Se estaba cumpliendo la palabra, lo que el Señor le había prometido a Abraham, que toda esa tierra iba a ser para su descendencia y que iba a ser una multitud como la arena del mar. O sea, era muchísimo. Israel se había multiplicado, se había establecido, había llenado la tierra desde el sur hasta el norte. Dice, y Salomón señalaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates está arriba en el norte, o sea, es allá arriba en la tierra de los filisteos, es allá arriba donde vimos cuando David, recuerdan cuando estuvimos viendo las conquistas de David, que David prácticamente fue el que tomó todo este territorio. Cuando la escritura habla aquí desde Dan hasta Beerseba, es una expresión que indica como de norte a sur, o sea, es como la completez de todo el territorio. Entonces el Éufrates está arriba, ya con los babilonios, y abajo está con la parte de los límites con Egipto. Y dice que, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. O sea, a Salomón le traían, los pueblos vecinos inclusive reconocían su majestuosidad y le traían regalos, le reconocían su sabiduría y le traían dones y le traían cosas al rey. Y ese fue el reinado de Salomón. Aquí se cumplió entonces la promesa que Dios le dio a Abraham. Estaba Israel totalmente asentado en la tierra de promesa, viviendo con la prosperidad que Dios había prometido un día. Este es el cumplimiento total para Israel de esa promesa. Ahora lo vamos a ver un poquito en Deuteronomio 28. Cuando uno va a Deuteronomio 28, se da cuenta de esto. Vamos allá de una vez y lo leemos. Uno se da cuenta de la promesa del Señor y cómo aquí se cumple. Mire, Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y esto es lo que pasó en el reinado de Salomón. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones
y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Eso pasó. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo esto pasó en el reinado de Salomón. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Este es el reinado de Salomón. Salomón no tuvo guerra, Salomón tuvo paz por todo lado. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en tierra que Jehová tu Dios te da. Esto también está pasando aquí. Era la prosperidad allí vivita. Y dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Aquí se está cumpliendo la promesa de Dios. Esta es la promesa que se la dio a quién? A Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres. Y está cumplida la promesa. Delante de ellos, en el reinado de Salomón, ellos estaban felices porque esto era lo que ellos estaban esperando. Desde que ellos salieron de Egipto hasta este tiempo era lo que estaban aguardando. Realmente la expectativa de ellos era esta. ¿Cuándo vamos a tener nuestra tierra? Y vamos a tener paz por todo lado, ningún enemigo se va a levantar contra nosotros y vamos a tener abundancia, vamos a tener paz, vamos a regocijarnos. Esto fue el reinado de Salomón. Y dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Bueno, y se está cumpliendo en Salomón esta promesa de Deuteronomio. ¿Qué dice Germancito? Buenos días. Gracias, Martica. Me disculpan si se me corta un poquito que estoy con los datos porque estamos sin internet en estos lados. Un pequeño comentario en este versículo 12 de Deuteronomio 28 que estás leyendo. Dicen dentro de esas promesas, por la obediencia, por escuchar la voz del Señor, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y yo recuerdo que en el Nuevo Testamento el Señor dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Entonces yo veo aquí que el Señor es que hay una promesa incluso de que el Señor abre su corazón a quien oye su voz y obedece. Y porque Dios es una persona también, ¿no? Entonces cuando una persona le abre el corazón a otra persona, está mostrándole toda su vida entera, no hay restricciones con esa persona. Abrirle el corazón a otra persona esto es lo que hay en mi interior. Entonces me parece que una promesa hermosísima, lo que comienza solamente por escuchar la voz de Dios y obedecer. Así es, Germancito. Fíjense que toda esta promesa el Señor la cumple en Salomón. Hasta aquí el Señor dice, bueno, todo lo que he planeado con ustedes lo cumplió en Salomón. Y ese Deuteronomio 28 se cumple para ellos. Pero mire que ahí uno puede ver el problema de la ley, cómo la ley no es perfecta. Y cómo aunque ellos tuvieron todas las cosas, la prosperidad, y tuvieron la riqueza, la paz, eso no duró. Salomón terminó extraviado y el pueblo también. Entonces, ¿cómo la ley es insuficiente? ¿Cómo esto solamente era una sombra?
de lo que tenía que venir y de lo que habría de venir más adelante, en el verdadero reinado, del verdadero hijo de Dios, porque nosotros leímos que Salomón era Gedidías, ¿no? Así se llama Salomón, el amado de Dios. Pero ese verdadero Gedidías es nuestro Señor Jesucristo. Es el que iba a heredar verdaderamente el trono de David. Esa promesa está para Jesucristo. Aquí estamos viendo lo imperfecto, porque a pesar de todas las bendiciones de Dios, Salomón se aparta e Israel se aparta. Y uno dice, pero ¿por qué si lo tiene todo? ¿No era eso lo que estaban buscando? Sí, pero la ley nunca va a completar la obra. La ley se queda corta. Y el Señor nos demuestra en esta historia con Salomón, viendo la parte humana de Salomón, que él es imperfecto, que la ley es imperfecta, en que no puede perfeccionar totalmente el corazón. Por eso se necesita el verdadero reinado, que es el reinado de Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo Salomón está experimentando todas las promesas de Dios. En el 22 dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina. Fíjense una cosa, 30 coros de flor de harina. Por ahí investigando dice que el coro es semejante o es equivalente a 220 litros o cerca de 55 galones. O sea, es algo que no se puede ni imaginar, que eran más o menos 30 barriles de 55 galones de flor de harina para un día. Un solo día de Salomón era esto en su reinado, porque él tenía a cargo la alimentación seguramente de toda la ciudad, de todos los que sentaban a la mesa de Salomón, de todos los que él había convidado a vivir allí en Jerusalén. O sea que esto no era solamente para Salomón, era porque él sostenía prácticamente toda la ciudad. Y eso era lo que se gastaba en pan. Dice, ¿sabe que esto me lleva a recordar cuando el Señor multiplicó los panes y cómo la gente le seguía al Señor? Y Él les dijo, o sea, ustedes me siguen porque yo les alimenté. Ustedes me siguen es porque les di pan. Y él estaba haciendo alusión como a esto, o sea, Salomón alimentaba a la gente, o sea, en su reinado él les alimentaba. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere eh, de hecho, cuando elegimos un gobernante, estamos eligiendo a alguien que nos ha prometido eso, o sea, prosperar el país, hacer leyes y gobernar de tal manera que todos tengamos el pan seguro. Eso no es lo que estamos buscando como hombre, hablo como hombre. En el corazón nuestro, en el fondo, estamos buscando un Mesías. Y el pueblo estaba buscando eso cuando seguía al Señor. Y el Señor sí les dijo, ustedes me están buscando es porque yo les di pan y porque os saciasteis. O sea, que ellos querían seguir detrás del Señor porque, no, pues ¿para qué trabajamos? Si Él ya nos da el pan, nos da reposo, no tenemos que estar, el Señor le dice a Adán, con el sudor de tu frente, o sea, te vas a ganar el pan. Pues uno como pueblo, uno quiere es un gobernante que le dé el pan, que le traiga prosperidad, que usted no tenga que bregarse tanto y sudar tanto para comer. Pues ellos estaban viviendo este tiempo, estaban realmente siendo suplidos por el rey. El rey simplemente se sentaba a la mesa todos los días porque tenía un gobernador que le suplía la mesa sin problema, ni se enteraba Salomón, él solamente estaba sentado allí y la gente estaba comiendo sin preocupación. Dice que en el 23, 10 bueyes gordos, imagínense bueyes, que eran, cuando dice la palabra gordos, estos eran animales de corral, así como la ganadería hoy en día, los encerraban para que no pastorearan pues abiertamente, entonces ellos se engordaban. Y estos son los que le traían a Salomón. 20 bueyes de pasto y 100 ovejas,
sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Dice, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, o sea, al norte, desde Tifa hasta Gaza, sobre todo los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. O sea, Salomón estaba completamente tranquilo. Él no se preocupaba de que es que tengo un conato de rebelión por allá con los de Siria. No, es que los filisteos, miren que en el reinado de Salomón usted no vuelve a oír de filisteos, ni amorreos, ni de los moabitas, ni los amonitas que se levantaron contra David, ni usted vuelve a escuchar absolutamente a nadie. Esos enemigos prácticamente David los venció. Gracias al trabajo de David, Salomón ahora está disfrutando de su reinado de paz. Y el 25 dice algo muy importante, dice, y Judá e Israel vivían seguros. ¿No es lo que nos están prometiendo? Seguridad, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Cada uno tenía la seguridad. Cuando dice la escritura, debajo de su higuera y debajo de su parra, está hablando de prosperidad, de provisión. Y tenía paz, dice, desde Dan hasta Berseba, o sea, desde el norte al sur. Eso es un dicho que decían ellos en la escritura, usted lo va a encontrar mucho. Desde Dan hasta Berseba, o sea, de norte a sur, como que corresponde a todo el territorio. Eso era lo que estaba viviendo Israel. ¿Por qué nosotros podemos entender que esta palabra que está escrita no está hablando del reinado de Salomón? Quiero llevarlo a dos profetas. Vámonos al profeta Miqueas. Miqueas capítulo 4. Vamos a leer a Miqueas capítulo 4. Del 1 al 4. El título que aparece aquí en esta Biblia Reina Valera es El Señor reina en Sión. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Dónde está Salomón? Salomón está en el monte de Sión. Salomón está en Jerusalén como tipo de Jesucristo, hablando sabiamente, estableciendo juicio, donde todas las naciones oían de la sabiduría de Salomón y querían venir a escuchar a Salomón. Ellos querían venir a escuchar a Salomón. Más adelante vamos a ver una historia de la reina de Saba, que escuchó de la fama de Salomón y vino y quiso conocerlo, quiso sentarse a hablar con Salomón. Es que hablar con Salomón era muy interesante. Era un hombre sabio y tenía tantas cosas de qué hablar. Y la gente quería verlo. Pues aquí dice la escritura eso, que las naciones van a venir al monte, a la casa de Dios, para que Él les enseñe el camino y las veredas, porque de allí saldrá la ley y la palabra de Jehová. Pero cuando la escritura está hablando de esto, se refiere no a Salomón, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y a su reinado. Y dice, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Ese es el reinado de paz.
Salomón nos está mostrando aquí una foto, una sombra de lo que va a ser el reinado de nuestro Señor Jesús, de lo que es el reinado, porque ya es. El reino de los cielos está entre vosotros, ya está. Paz, un reinado de paz. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén, esa es la verdadera paz total. Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Cuando habla de su parra, está hablando de la vid y está hablando de la higuera que representa a Israel. Yo estaba pensando en estos dos árboles y esto es muy personal, pero ustedes recuerdan los dos árboles del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fíjense que el árbol de la vida, nosotros podríamos decir con toda seguridad que era una vid, por lo que el Señor nos va a enseñar en Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El árbol de la vida es una vid, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la ley, es una higuera. El Señor vio debajo de la higuera a Natanael. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Él se le presenta a Natanael y dice, yo te vi, y Él estaba debajo de una higuera. Esa higuera representa también a Israel. La ley, la ley. Y cuando el Señor habla de cada uno debajo de la vid y debajo de la higuera, está hablando en relación a una vida de prosperidad en cuanto a que vamos a estar dependiendo de la vid, suplidos de la vida, pero también andando en justicia perfecta. Porque la ley es una demanda de Dios. Pero no la ley es demanda para nosotros, sino que la ley es demanda para el Señor Jesús, que es el que produce la vida ahora en nosotros. Y si nosotros estamos en Él, no nos vamos a preocupar por cumplir la ley. Vamos a estar en la perfecta justicia de Dios y por lo tanto vamos a tener paz y vamos a tener seguridad, porque el juicio de Dios ya no va a estar sobre nosotros. Tenemos la vida que nos da la vid y tenemos la justicia que nos da la higuera. Vamos a vivir una vida en perfecta santidad, dependiendo de la vid y en justicia perfecta a la ley del Señor. Entonces es algo que es mío, digamos que no es mío, es algo que el Señor de pronto me mostró en esa parte, pero no podría yo asegurárselos si de pronto otro hermano lo confirma, ¿no? ¿Qué dice Germancito? Mira, Martica, que precisamente con respecto a Natanael, dice en el Evangelio de Juan que él estaba debajo de la higuera, ¿no? Y que el Señor lo llamó y el mismo Señor lo confirma. Dice, aquí un verdadero israelita. Y nosotros sabemos que el Israel de Dios es espiritual, el verdadero, que el natural pues es una sombra del pueblo de Dios. Pero como el Señor, estábamos viendo ahora en Deuteronomio 28 de todo ese cumplimiento de esas promesas, cuando escuchamos la voz del Señor, ¿no? Y comenzamos a caminar en pos de Él y a obedecerle. Entonces, como este hombre que estaba tal vez leyendo las escrituras, que estaba preguntándole tantas cosas a Jehová, al Dios de Israel, pues, ¿cuándo sería el cumplimiento de todas estas promesas que tú estás leyendo en Miqueas y en todo esto? Precisamente como con ese figura y espiritual ahí, él sentado debajo de esa higuera, y cómo viene el Señor a él y lo llama y le dice, por cuanto te dije, te vi debajo de la higuera, creíste, cosas mayores aún verás. Entonces,
cómo realmente cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz de Dios, de eso yo llegué un poquito tarde a la reunión anoche, pero como el hermano Carlos estaba compartiendo sobre eso, cómo cuando realmente nosotros comenzamos a meternos en esa comunión con Dios, en esa búsqueda permanente, en oración con Él, a escuchar con claridad su voz, pues cómo realmente nosotros somos confirmados y cómo todas esas cosas que en un comienzo son externas, que de pronto podemos tener un conocimiento intelectual de la escritura, cómo se hace vida, ¿no? El cumplimiento de toda esa promesa, cuando realmente es el Señor el que comienza a hablarnos directamente al corazón a cada uno y comenzamos a ser direccionados por Él. Amén, gracias, hermancito y Angelita. Algo muy corto también relacionado con lo de ayer, que al oír nosotros esa voz de Dios en comunión, podemos entonces, de acuerdo con lo que nos decía ayer nuestro hermano Carlos, bajar todo eso celestial, todo eso sobrenatural al ámbito terrenal y poderlo manifestar aquí en la tierra. Amén. Ese es el reino de Dios en medio de nosotros. Perdón, sí, el reino de Dios en medio de nosotros. Así es, Marta. Amén, gracias, Angelita. Hay otra profecía que les quiero leer, está en Zacarías, capítulo 3, les voy a leer desde el versículo 6. Dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, vea esto. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Esto es una profecía hablándonos de quién, del Señor Jesucristo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y así pasó. Ya esto está cumplido. El Señor quitó el pecado en un día. ¿Cuánto? Cuando el Señor Jesús murió. Aquella Pascua. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid, y debajo de su higuera. Promesa cumplida para nosotros, hermanos. Promesa cumplida. Tal vez cuando nosotros leemos sobre el reinado de Salomón, uy, qué chévere haber vivido el tiempo de Salomón, qué rico. Pero es que ahora nosotros estamos viviendo en el reino, ya no en la sombra, estamos viviendo en la realidad de la sombra. Aquí está diciendo la escritura que Josué, en esta visión, y los compañeros de Josué eran varones simbólicos, pero que iba a venir un renuevo, y ese renuevo ya vino. Es el verdadero Jedidías, el verdadero príncipe de paz, ya está. En un día el Señor quitó el pecado, o sea, rompió con todos los enemigos, con el yugo, con todo. ¿Y ahora qué hay? Ahora hay una higuera y ahora hay una vid, en la cual cada uno de nosotros puede morar debajo de ella. O sea, ¿de qué nos habla? De prosperidad y paz. Prosperidad y paz. Y todo esto que para Salomón fue en lo literal, para nosotros es en lo espiritual. Esto es una realidad que nosotros tenemos que entender hoy día. Esto ya lo tenemos. Esto para nosotros es algo real, completamente experimentable. Lo podemos experimentar, lo podemos tocar. Lo podemos tocar. Ya el Señor está, su reino ya fue establecido. Está siendo establecido en cada uno de nuestros corazones. El sabio de los sabios mora en nuestro espíritu. Desde allí juzga. Y desde allí ha traído toda esa tierra de promesa, todas las bendiciones de Deuteronomio 28. Nosotros tenemos que entrar en esas bendiciones. Y por eso hemos estado hablando del reino. Hemos estado hablando con los hermanos de la vida de gobierno, de pasar de la infancia a la madurez, porque solamente podemos hablar de reino y de gobierno cuando estamos entrando en esa etapa de madurez. Dice el 26,
Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. ¿Usted se imagina esto? Aquí puede que haya no se sabe si es un error de un escriba, pero hay otro pasaje en segunda de Crónicas 9:25 que dice que eran 4.000 carros. O sea, no 40.000, sino 4.000. Algunos dicen que, pues ustedes saben que esto se transmitía y se escribía una y otra vez y seguramente pues era fácil aumentar un cero. Entonces algunos dicen que puede ser un error del copista, que lo más seguro es que eran 4.000, no 40.000. Entonces ahí lo dejamos porque no podríamos dirimir este conflicto. Dice, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Mire, nosotros podemos también analizar otra cosa y empezar a ver los errores del hombre, porque aquí Salomón, cuando uno va a la ley y a la escritura, nos vamos a dar cuenta por dónde comienza también Salomón a deslizarse. ¿Qué dice Angelita? No, Martica, solamente para que me aclares, segunda de Crónicas, ¿qué capítulo? 9:25. Pero segunda de Crónicas, sí, 9:20, sí, ya, sí, tenía bien. Segunda de Crónicas 9:25, sí. Bueno. Ahí se puede comparar, y allá dice 4.000, acá dice 40.000. Martica, y otra pregunta. Cuando Isaías 2, del 1 al 4, habla de esto, ¿será para el futuro reinado del Señor? Por eso lo coloqué allí para ver si tú también nos aclarabas eso, o hace referencia a lo que ya se ha cumplido. Es una duda que he tenido como en mi corazón. Gracias. Bueno, ahora miramos una parte también en Isaías. Gracias, Martina. Bueno, fíjense lo que la ley y la instrucción y el consejo de Moisés, el consejo de Dios, cuando uno va a Deuteronomio 17, versículo 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombres extranjeros que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, póngale cuidado a esto, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Miren la advertencia del Señor tan sabia, pero Salomón aún en su sabiduría no advirtió esto. Uno podría decir, yo creo que Salomón no cumplió con la segunda parte de este mandato, que era escribir una copia personal donde él tenía que mirar todos los días la ley. Parece que Salomón se quedó con la sabiduría que el Señor le había dado, con el juicio y los razonamientos que salían como don, venían como un don y salían de su mente, pero él no se apoyó en la palabra, no se apoyó en la palabra. Y Salomón sí pecó en esto. Usted se imagina
Si no son 40.000, pero son 4.000 caballos, uno no tiene ni un solo caballo, porque un caballo, usted sabe lo que es alimentar un caballo, tener pesebreras. Dice que tenía 1.200 jinetes. O sea, era una cosa tremenda. Y todos estos caballos eran traídos de Egipto. Él se casó con la hija de Faraón. O sea que él ya había hecho un vínculo con Egipto. No llevó el pueblo a Egipto, pero trajo a Egipto al pueblo. Les trajo el mundo. No los llevó al mundo, pero les trajo el mundo y se los metió allí. Y por ahí comienza la caída de Salomón como hombre. Por eso les decía que tenemos que separar al Salomón hombre del Salomón que es tipo e imagen del gobierno del Señor. Entonces por ahí Salomón empieza a fracturar su reinado. Dice también, vamos a seguir leyendo, que estos gobernadores lo mantenían, obviamente, de todo. El 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Cuando vamos a ver esta sabiduría y esta anchura de corazón, pues era para gobernar, era para mantener el reino, pero no para mantener su vida, porque Salomón no mantuvo su vida apartada del mal. Él podía establecer juicio afuera, mas no estableció un juicio interno. Salomón tenía muchas cosas que decir, mas no se hablaba directamente a su corazón. En eso había una diferencia grandísima con David. David era el dulce cantor de Israel. Salomón, no sé si compuso muy pocos salmos, pero dice que compuso muchos proverbios, muchos cantares, y disertaba de todo, pero no tenía el corazón de su padre David. David casi que es el escritor de todos los salmos. Uno mira y o casi que la mitad de los salmos están escritos por David. Entonces había una gran diferencia en el corazón de David y el corazón de Salomón. Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta y que Emán. Fíjense un detalle aquí. Este Etán es el autor de Salmo 89. Si ustedes se van al libro de los Salmos y miran el Salmo 89, ustedes van a ver que este Etán es el autor de ese Salmo. Y van a ver que Hermán es el autor del Salmo 88. O sea que cuando habla aquí de estos personajes de Calcol y Darba, hijos de Maol, estos personajes eran cantores, eran estos que se había establecido y que David había dejado establecidos como los cantores, como los que dirigían la alabanza, pero estos eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Y cuando se habla de esa sabiduría, era como esa sabiduría para componer, como ese don de componer esos cánticos, esos salmos. Y dice la escritura que Salomón era mayor que ellos. O sea, Salomón tenía una inspiración pues para componer impresionante. Y dice el 32, y compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Pues nosotros tenemos muchos de sus proverbios en el libro de Proverbios y tenemos también el libro de Cantares y tenemos también el libro de Eclesiastés, o sea, 3 libros que escribió Salomón. El 33 dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Bueno, uno dice, pero ¿y qué es disertar? Disertar es tratar sobre una materia que se conoce bien, especialmente exponiéndola en público. O sea, Salomón era un personaje súper interesante. En una época donde no había ciencia, estudio de la ciencia como hoy en día, Salomón podía sentarse y ver un pajarito y empezar a hablar y disertar sobre ese pájaro de la nada. O sea, decir, este pájaro es tal cosa y tal cosa y tal cosa. O sea, como si él fuera un biólogo.
Y podía entonces ser también como un biólogo botánico, disertar sobre el cedro, que eran los árboles más imponentes y más finos. El cedro del Líbano aparece en la escritura como ese árbol majestuoso, imponente, y Salomón entonces disertaba sobre ese árbol y disertaba desde allí, pasando desde ese árbol que era el más grande, pasando por todos los árboles, hasta el hisopo que nace en la pared. Nosotros hemos hablado del hisopo, ¿no? Era como una maleza que los israelitas, el Señor les mandó que tomaran ese hisopo y con eso fue que pintaron los dinteles de las puertas en Egipto con la sangre del cordero. Y entonces Salomón también disertó sobre ese hisopo, que era una ramita insignificante. Pero esa es la capacidad que tenía Salomón, de hablar de lo más grande hasta lo más pequeño. O sea, era muy interesante. Era un hombre que todo el mundo quería hablar con él. No le faltaban las palabras para hablar, para instruirte sobre cosas. Era un hombre que todos querían conocer. Sí, la pregunta de Angelita, yo creo que Salomón se envaneció un poco en su sabiduría y se olvidó del temor de Dios hasta el final de sus días, ¿no? Porque en el final de sus días, y lo podemos nosotros ver por el libro de Eclesiastés, donde pues el final de ese libro, que es un libro totalmente como que hay como una decepción en la vida de Salomón, y al final él reconoce que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Si lo dice Salomón, hermano, yo le puedo decir algo. Si yo lo digo, usted dirá, bueno, pues que yo diga que algo es vanidad, que esto es vanidad, que lo otro es vanidad, pues usted dirá, bueno, pues sí, pero que lo diga Salomón. Yo le tengo que creer a un hombre como Salomón, porque es un hombre que lo tuvo todo, absolutamente todo, no le faltó nada a Salomón. O sea que él tiene una autoridad para hablarnos de eso. ¿Qué dice primero Germancito y luego Rebequita? Ahora hiciste un comentario que me pareció muy apropiado. Dijiste que tal vez Salomón se quedó con esa parte de la sabiduría que le fue dada de parte de Dios, pero Salomón no tomó como la parte de la responsabilidad que él tenía que asumir, ¿no? Y eso tiene que ver con nosotros también, que tenemos al Señor, pero nos quedamos con esa parte de la salvación de lo que nos fue dado por gracia, porque esta sabiduría a Salomón le fue dada por gracia, pero hay un mandamiento que dice, pues mandamiento espiritual, ¿no? Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y Salomón tal vez se preocupó de muchas cosas afuera, pero no de guardar su corazón. Veíamos pues lo que decía por allá también en Deuteronomio, de que él tenía que tener una copia personal de la ley y él tenía que estar examinándose a sí mismo a ver si estaba caminando en rectitud, pero Salomón tal vez se quedó con esta parte y solamente lo que Dios le dio y no con la responsabilidad que él tenía que tomar. Entonces aquí vemos como con claridad cómo todas estas cosas van socavando, ¿no? El corazón del Hijo de Dios, aún teniendo a Dios, porque Salomón pues fue puesto por Dios, fue el elegido de Dios, pero como si nosotros no asumimos esa responsabilidad, pues también hay ese peligro, ¿no? Por eso es que Dios nos da por gracia, pero cuando Él dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no dice la Escritura que el Señor guardará nuestro corazón, sino que el guardar el corazón es responsabilidad nuestra. Así es, Germancito, es responsabilidad nuestra. Rebequita. Sí, buenos días con todos. Sí, Martita, analizando un poco lo que estamos hablando, ¿no? Se ve como realmente qué importante la obra redentora del Señor, porque a pesar de la sabiduría y todo lo que Dios le dio a Salomón, podemos ver que sin el sacrificio del Señor y sin su obra redentora, qué difícil por más sabiduría que se tenga, como Salomón parece que confió tanto en la sabiduría que se le dio que sobrepasó aún la instrucción de Dios y los mandamientos de Dios. O sea, se confió tanto de su sabiduría que eso es lo que le llevó a desviarse justamente, porque en Eclesiastés 7:16 él dice, o sea,
no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. O sea, parecería rarísimo esto, ¿no? Que nos aconseje que no seamos demasiado justos ni demasiado sabios, porque eso nos destruye. Entonces podemos ver que esto es lo que pasó justamente con él, ¿no? Sin la obra redentora y sin el proceso justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo necesitamos de ese proceso de muerte, resurrección, de ser nuevas criaturas, de ese proceso que el ser humano empieza a vivirlo una vez que ha reconocido, aceptado, entendido lo que vino el Señor a hacer. Entonces, en ese proceso es cuando realmente si recibimos sabiduría y vamos como en un proceso recibiendo esa sabiduría, es cuando va esa sabiduría a estar alineada con el propósito de Dios y realmente se va a obtener lo que Dios quiere que obtengamos. Pero aquí vemos claramente en Salomón qué es lo que pasó y él mismo lo reconoce, ¿no? Esa demasiada sabiduría, demasiado justo, porque habrás de destruirte. Eso quería comentar, mi Martita. Así es. Eclesiastés es un libro que uno lo deja como plop. usted lee Eclesiastés y si no tiene el espíritu correcto, usted se deprime. Porque te dejan muy, entonces, ¿para qué vivimos acá si todo esto es vanidad? Pero cuando tenemos los ojos bien claros en el Señor, pues vamos a entender que de verdad todo es vanidad, que todo apunta es al verdadero propósito eterno de Dios y es realmente conocerle a Él y servirle a Él. Fíjense que Angelita decía ahora, Isaías 2 habla de la futura casa de Jehová y habla de ese reino venidero. En el versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es el futuro glorioso. O sea, nosotros, eso está cumplido, sí, mis hermanos, esto está cumplido. Está cumplido desde que el Señor vino y estableció su reino en medio de nosotros. Se está cumpliendo de una manera espiritual, pero eso también va a tener un cumplimiento literal. Y eso es lo que nosotros estamos aguardando. Un día el Señor establecerá su reino, su completo reino sobre esta tierra, porque la tierra fue creada para ser habitada. Hay un pasaje en la Escritura que dice así. Nosotros a veces estamos pensando que, y cuando hablamos del reino de los cielos, pensamos que nosotros vamos a ser trasladados al reino de los cielos, por allá vamos a andar como los angelitos, ¿no? De nube en nube, con alitas. Pero eso no es lo que la Escritura nos dice. Hay un reino venidero y siempre vamos a nosotros estar aquí en la tierra. El Señor va a establecer un reinado en la tierra. Y la Escritura nos lleva por toda parte hablándonos de esto, desde Isaías hasta Apocalipsis. El Señor Jesús demostró que Él era mayor que Salomón. El Señor Jesús habló en Lucas. Vámonos a Lucas. Ellos estaban esperando el Mesías. ¿Por qué Israel esperaba un Mesías al estilo de David y al estilo de Salomón? Ellos estaban esperando que ese tiempo de gloria que se vivió con Salomón se restableciera, que el Mesías que viniese debía reconquistar todo el territorio y darle la paz y la seguridad, traerles alimento como Salomón. O sea, ellos querían otra vez eso. Y estaba el Señor entonces en Lucas 11, porque ellos no creían en Él. Y estaba el Señor en Lucas 11 hablándoles y diciéndoles lo siguiente. Está ahí en el versículo 29. Lucas 11, 29.
Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. El Señor estaba diciendo, mire, esa reina inconversa, gentil, que escuchó de la sabiduría de Salomón, quiso venir a escuchar a Salomón y recorrió quién sabe cuántos kilómetros. Ahora ustedes están pidiendo señales para creer en mí. Yo soy más grande que Salomón. Yo soy más grande que Salomón, les decía el Señor. Él estaba trayendo un reino diferente. También aquí en el capítulo 12, aquí en Lucas, en el versículo 27, él vuelve a hacer otra referencia sobre Salomón, diciéndoles, mire, yo soy más grande que Salomón, crean en lo que yo les estoy diciendo, yo soy más sabio que Salomón. Él les está hablando en el versículo 27 y les está diciendo, y les está hablando del afán y la ansiedad. Y dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y hace el Señor otra referencia a Salomón, porque para ellos el referente de Salomón era lo máximo. El reinado de Salomón era glorioso, o sea, ellos decían, no, pues cómo se vestía Salomón. En Salomón más adelante vamos a ver que la plata rodaba. Ellos trancaban las puertas con plata, con una piedra de plata, con un lingote de plata, porque lo que era de uso en los platos, en los jarros, era el oro. Salomón tomaba en vaso de oro, comía en plato de oro. Ese era el reinado de Salomón. Ellos querían, ahora querían esto. Y esto es lo que quiere todo hombre. ¿Vamos a juzgar al pueblo de Israel por eso? No, nosotros queremos lo mismo. Es más, hay muchos cristianos buscando lo mismo hoy día, buscando lo mismo naturalmente, cuando esto ya nos fue dado espiritualmente. Daniel va a decir en Daniel 2:44, recuerden esa imagen que vio Nabucodonosor en esa estatua, donde Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro, y de ahí para abajo empieza a hablar de los reinos. El último reino que iba a venir es un reino sin igual, que es como una roca que iba a descender del monte y le iba a dar en los pies a esa estatua. Y es el reino que se va a establecer al final. Entonces, al final de todas las cosas se va a establecer un reino. Isaías 65 lo va a decir. O sea, nosotros ya estamos viviendo en ese reino, pero va a tener un cumplimiento aquí en la tierra, va a tener un cumplimiento y nosotros lo estamos aguardando. Dice Isaías 65, el versículo 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. La tierra fue creada para ser habitada, mis hermanos. ¿Viene un reino glorioso cuando venga el Señor? Sí, esto lo vamos a ver. Apocalipsis, allá al final, los dos últimos capítulos finales, el 21 y el 22 también nos dicen lo mismo. El 21 del 1 al 4 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto viene, mis hermanos. Apocalipsis 22 del 1 al 5 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Mis hermanos, aquí estamos estudiando en Primera de Reyes una sombra, estamos viendo algo que, si bien es cierto, nos parece glorioso, y uno dice: maravilloso lo que le tocó vivir a Salomón. Este pueblo vivió un tiempo de gloria, pero ya nosotros estamos en este tiempo de gloria. El reino de los cielos se ha acercado, nosotros tenemos acceso a todo esto. Mientras estamos en este tiempo, estamos aguardando las promesas y vivimos para esto. Un día lo vamos a ver, la palabra no miente, la palabra es verdadera. Esto es nuestra esperanza, esto es lo que nos espera. Por eso es que tenemos que creerle a Salomón cuando leemos Eclesiastés. Todo es vanidad de vanidades. Al final solo nos queda creer al Señor, temer al Señor y guardar sus mandamientos y esperarlo y anhelar su venida, porque este es el reino que nos espera. Esto es lo que todo hombre anhela: ser saciado, vivir en paz, ya no llorar. Toda lágrima, toda carga será quitada. Todos queremos esto, mis hermanos, y estamos aguardando esta gloria del Señor venidera que ya está. Tenemos el anticipo, tenemos las arras del Espíritu, podemos vivir esto como un anticipo. En el Espíritu lo estamos viviendo, pero un día tendremos el cumplimiento total. Cielos nuevos, tierra nueva. Ha sido renovado nuestro espíritu, pero todavía estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, porque esta tierra en la cual moramos todavía no ha sido redimida. Pero va a haber un tiempo en que esta tierra va a ser totalmente redimida, transformada, un cuerpo glorioso. Ya no va a haber más sufrimiento ni dolor. Isaías va a decir que el león pastoreará con el cabrito, que un niño va a meter la mano en la cueva del áspid. Vamos a ver cosas tan diferentes. Vale la pena, mis hermanos, porque no estamos trabajando en vano. Y ese es el mensaje del Señor esta mañana, que viendo la sombra podamos nosotros visualizar lo verdadero, lo que ya tenemos y lo que viene para nuestra vida. Aquí valga la pena la cuña. Hoy vamos a ver una película en Cineconciencia que se llama El Triunfo del Espíritu. Es una película secular, pero vamos a analizar y vamos a hablar de las coronas y de los galardones, aquellas coronas que vamos a recibir fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo en el Señor en este momento, porque vale la pena trabajar en este momento. Somos siervos del Señor, así como Salomón tuvo sus siervos, el Señor tiene sus siervos ahora, porque Él está estableciendo su reino. Entonces esta es la motivación, mis hermanos, la palabra. Yo espero que nos deje en esta mañana motivadísimos, en que no hemos creído en vano, que no estamos corriendo en vano, que tenemos unas recompensas en el Señor y que vamos por ellas, que las estamos aguardando, pero que el Señor es verdadero y aunque no lo veamos en este momento, lo vamos a guardar, lo estamos esperando. Lo estamos esperando y las vamos a recibir toditas lo vamos a recibir, porque Él no miente ni se arrepiente. Todas sus promesas son en Él sí y amén.